Yo empecé a estudiar música a los 8 años. A los 14 me recibí como acordeonista y después ingresé al Conservatorio Nacional de Música cuando ya acabando la prepa. Tenía yo ya 17 años y a los 26 me gradué como violinista y a los 27 años de edad me gradué como director de orquesta en el Conservatorio Nacional de Música. Después me fui a estudiar a Italia, la maestría en dirección y el doctorado. Es una gira normal de la Filarmónica. Vamos al Ticuí, a Toyac de Álvarez, a la Feria del Café. Parte integral y muy importante de lo que hace la Filarmónica es este tipo de giras, en la cual obviamente trasladamos a toda la orquesta y vamos a ir a tocar en este caso al municipio de Atoyac. Este es muy importante porque es la Feria del Café y entonces, bueno, pues es el evento más importante de Atoyac. Y así como Atoyac, bueno, pues vamos a una buena cantidad de municipios que tienen sus fiestas patronales o tienen alguna feria o algún evento importante, y entonces evidentemente toda la Filarmónica nos vamos para allá. Lo hacemos con mucho gusto porque no solamente vamos a dar nuestro mensaje musical, sino que evidentemente, bueno, pues también estamos llevando todo este bagaje artístico cultural a todo el estado de Guerrero. Qué lugar, ¿verdad? Impresionante. Entonces es una parte fundamental de la Filarmónica. En este sentido, hoy vamos a un concierto que le llamamos concierto municipal, aunque vamos también a los municipios por cuestiones de conciertos didácticos, que también es muy importante. Yo quisiera acotar que eso es básicamente lo primordial del trabajo de la Filarmónica, el hacer el trabajo didáctico. Vamos a las escuelas, vamos a los municipios y obviamente damos 2 conciertos por día, cosa que ninguna otra orquesta en el mundo hace. Damos 2 conciertos en el mismo día, valga la expresión, como si fuera 2 tandas. ¿Te acuerdas que antes había las famosas tandas de los cines y todo esto? Bueno, aquí es lo mismo. Vamos y damos primero un concierto para los chiquitos, me refiero de los 6 años hasta como los 12, y después un poquito más grandes, de los 13 a los 15, 18, hasta incluso también a las universidades. Y eso es un trabajo también muy importante que tiene que hacer la Filarmónica y que por supuesto lo seguiremos haciendo, y ya en coordinación por supuesto también con la Secretaría de Educación en Guerrero. A mí lo que me importa, por supuesto, son los objetivos de la Filarmónica que se establecieron desde un principio y que se están cumpliendo cabalmente. ¿Cuáles son esos? Elevar el nivel musical del estado de Guerrero. En ese sentido y en esos términos, yo te puedo decir que antes no había un gusto musical, ahora hay un gusto musical. Antes no había un conocimiento de lo que es la música, ahora un promedio de 100,000 muchachos por año están recibiendo la información directa con la Filarmónica de Acapulco. Empezamos con 63 elementos, con 63 compañeros músicos, y éramos como 5 o 6 gentes de la administración, 4 o 5 gentes de la administración, 3 del área técnica y nada más. Entonces fue una experiencia pues muy bonita el iniciar todo, las audiciones, no solamente en México, por internet también, llegaron algunos a México, a la Ciudad de México, otros llegaron aquí a Acapulco, y el primer concierto lo hicimos en Atoyac precisamente. Si repetimos, si nos acordamos bien de la situación del primer concierto, fue el día 12 de abril de 1998, o sea, prácticamente los 13 años. La labor de un director de orquesta, ¿qué hace un director de orquesta musicalmente hablando? Ahorita tú ya estás viendo, ustedes están ya viendo más o menos el aspecto técnico, administrativo, que tengo que estar mandando llamar a la gente y coordinándome, o sea, harina de otro costal. Pero musicalmente hablando es un trabajo básicamente de coordinación y de unificación de criterios. Nuestra Filarmónica de Acapulco tiene 83 músicos, deberíamos de tener 90, pero en este momento tenemos 83.
y hay 83 personalidades diferentes, hay 83 maneras de ver la vida y de manera de sentir y de manera de querer tocar la música, entonces sería imposible el que se pusieran de acuerdo. Evidentemente tiene que haber una cabeza, tiene que haber un liderazgo, no solamente musical, sino técnico, administrativo, todo lo que tú quieras, pero en el aspecto musical es importante que tú como director de orquesta, por tus estudios, por tu experiencia, por tu capacidad, por todo lo que tú tengas y que hagas en tu vida artística, en ese momento tú tienes una visión muy clara de lo que necesitas de tu orquesta. Nuestro objetivo primordial es interpretar la música de los grandes maestros, y no me refiero solamente a un Tchaikovsky, un Brahms, un Beethoven, ¿sí? Un Margarito de Vargas, un Agustín Ramírez, en fin, muchos grandes compositores, no importando el género, son los que hacen que la música viva en este sentido, o sea, que viva y que realmente viva en el ser humano, y por supuesto esto lo damos a conocer al público.